Hoy vamos a enterarnos de las deudas externas que tienen esos 9 países de Sudamérica actualizada, con esos datos catastróficos que tienen algunos países de deuda externa. No queremos alarmar, menos aún asustar a ningún habitante de cada país. Prestarse es casi normal, porque si no, fuera muy difícil conseguir un crecimiento económico. Solamente que hay que saber para qué y de quién prestarse. Las fuentes de información que daremos a conocer la obtuvimos corroborando con diferentes bancos centrales de cada país. Pues empecemos, esto es Mundo Global. En el puesto número 9 está Bolivia, con la menor deuda. Según el Banco Central de Bolivia, en su último comunicado, tiene una deuda externa de 11.623 millones de dólares, que equivale al 27.3% de su PIB. Durante estos varios años atrás, Bolivia ha sido el país con mayor crecimiento económico de América Latina, manteniendo un promedio de más de 5% de crecimiento. Redujo su pobreza al máximo en su historia. Bolivia en esos últimos años ha experimentado una bonanza económica y un nivel de bienestar que nunca había sucedido, haciendo así que la inflación en Bolivia sea una de las más bajas del continente. Pero según datos por el Banco Central de Bolivia, la deuda externa de este país en 2019, dejada por el anterior gobierno de Evo Morales, fue mucho más baja, con solo 10.746 millones de dólares, con el 24.9% de su PIB, buen promedio, y con una deuda muy pero muy sostenible. En 14 años Bolivia no llegó a prestarse ni $1 del temible FMI, Fondo Monetario Internacional. Pero donde hay buenas noticias, también hay malas. Se estima que hasta la fecha de hoy, Bolivia ha pasado de tener una deuda de 10.746 en 2019 a 13.623 millones de dólares en un tiempo récord de solo meses. Subieron bastante. Según información, el actual gobierno de transición realizó préstamos millonarios al FMI, al Fondo Monetario Internacional y otros organismos, habiéndose prestado ya 2.038 millones de dólares más. Según analistas económicos, Bolivia, de continuar con estos préstamos acelerados, en menos de 5 años, podría superar el 100% de su PIB, causando una superinflación histórica. Incluso peor cuando ya le sucedió en los años 80. Se ve un panorama económico muy preocupante para Bolivia. Lastimosamente, Bolivia empieza a desmoronarse, y también que iba. Ojalá esto cambie lo antes posible, con una urgente próximas elecciones. En el puesto número 8 está Uruguay, con una deuda externa de 36.108 millones de dólares. Hasta hoy día Uruguay tiene una fortaleza financiera que nunca tuvo en su historia. Goza de una salud enorme, tiene las reservas más importantes que nunca tuvo en su historia. Tiene una buena inversión pública en infraestructura ferroviaria, vial, educativa y salud. Según el FMI, el Fondo Monetario Internacional sostuvo que después de una década de crecimiento robusto, Uruguay se encuentra en una situación envidiable en muchos aspectos, con altos ingresos per cápita, bajos niveles de pobreza. Destacó también la estabilidad política de las instituciones fuertes y de un alto grado de cohesión social que goza el país. Al menos, buenas noticias para Uruguay. Ojalá con el nuevo presidente que acaba de entrar, recién este pasado marzo, Luis Lacalle Pou, las cosas vayan aún mejor y que no le suceda lo que le está ocurriendo a Bolivia. En el puesto número 7 está Ecuador, con una deuda externa de 47.278 millones de dólares, el 45.78% de su PIB. Ecuador está viviendo lastimosamente
un periodo bastante extendido en crisis económica. Desde el 2015 Ecuador no levanta cabeza. Su economía hasta el día de hoy solo creció tan solo un 0.4%. Esperemos que Ecuador busque lo antes posible un modelo económico de crecimiento. En el puesto número 6 está Perú, con una deuda externa de 56.141 millones de dólares, con el 26.15% de su PIB. Perú en estos últimos meses ha bajado considerablemente su crecimiento, por lo cual afirman que tardará de unos 4 a 5 años en volver a levantarse. Pero no todo son malas noticias. Según el Banco Mundial, Perú crecerá un 6.6% el 2021 y se perfila como uno de los países con mayor crecimiento con respecto a sus vecinos sudamericanos, y su gran socio para lograrlo será China. En el puesto número 5 está Colombia, con una deuda externa de 140.232 millones de dólares, 4.68% de su PIB. Colombia tiene el PIB más bajo. Pese a eso, este año no está siendo muy bueno para Colombia, ya que su crecimiento va en deceso debido a la baja del petróleo y sus exportaciones. Su tasa de desempleo lastimosamente está creciendo más de un 13%, muy preocupante para los colombianos. Según el Banco Mundial, este 2020 Colombia tendrá una contracción del menos 2.4%, pero para el 2021 un crecimiento de 3.7%, algo esperanzador. En el puesto número 4 está Venezuela, con una deuda de 160.000 millones de dólares, pero una inflación, según el Banco Central de Venezuela, de 9.585%. Pese a esto, Nicolás Maduro propuso reducir un dígito a este porcentaje de inflación. Esperemos que todo vaya bien para Venezuela. En el puesto número 3 está Chile, con una deuda externa de 196.550 millones de dólares, que equivale al 82.9% de su PIB. Demasiado elevado, una capital a media máquina. Se prevé una caída de menos 2.5%, el peor escenario desde el 2009. El pronóstico es lapidario: mayor desempleo, menor inversión, menor demanda, pero se prevé que para el 2021 tenga un crecimiento del 4.75%. Buen pronóstico que también se extiende hacia el 2022. En el puesto número 2 está Argentina. Es el segundo país con mayor deuda de Sudamérica. Tiene una deuda externa muy elevada, de 425.887 millones de dólares, el 86.06% de su PIB. Su economía no crece desde el año 2011. Argentina camina hacia la peor crisis, batiendo el récord de inflación. Su peso está bárbaramente desvalorizado. Esperemos que Argentina pueda salir de esto, que ya lo hizo una vez. En el puesto número 1 está Brasil, con una deuda catastrófica de 1.563.000 millones de dólares, que equivale al 87.89% de su PIB. Según el FMI, Brasil pudiera fácilmente en 5 años superar el 100% de su PIB. Y lo más sorprendente, que Jair Bolsonaro, a más ya de un año de haber asumido la presidencia, todavía no ha presentado un plan económico que se pretenda bajar la crisis. Al contrario, ha seguido tomando préstamos a intereses muy elevados, cubriendo de manera temporal el pago de otras deudas. Bueno, así llegamos al final. No olvides suscribirte en la parte de abajo para que te sigas informando. Esto es Mundo Global, con todas las cosas más interesantes e insólitas que suceden en el mundo.